que nosotros hoy tenemos un puerto profundo que se puede vender al común de la gente, se puede hacer marketing respecto a eso, está genial. El problema es que la cantidad de granos, y de acuerdo a los problemas que hemos tenido de sequías y demás, no ha sucedido eso. Entonces, la realidad es, sabiendo que hay funcionarios nacionales, es tomar nota de que una de las posibilidades a las cuales yo creo que los exportadores les debe interesar es que de algún momento llegue el tren ferrocarril a Puerto Quequén, como al resto de los puertos. Entonces, de esa manera, en una posible bajante histórica como la que sucedió el año pasado en el río Paraná, se podían trasladar cargas al Puerto Quequén y de esa manera debería mejorar la condición de los granos y ahí sí podíamos plantear otras inversiones y mayor fuente de trabajo de calidad dentro del Puerto Quequén. En el Puerto Quequén existen dos matices claras. Tenemos el puerto productivo, como lo conocemos, y el consorcio de gestión, que es un ente administrativo de ese puerto productivo. Son dos realidades totalmente distintas, la de uno y la del otro. La de uno es de ganancias, lo cual está perfecto, porque cualquier empresario quiere ganar por intermedio de los trabajadores que generan esa ganancia, y cuando se da la discusión con los trabajadores, la cual algún empresario dice, escucha, tenemos problemas con los sindicatos, déjenme contarles que todos los sindicatos tienen convenios colectivos de trabajo, en los cuales se plasman derechos y obligaciones, de un lado y del otro, del ala empresarial y de la parte gremial. Y todo eso es homologado por el Ministerio de Trabajo. Cuando una de las partes saca los pies de plato es donde se genera el conflicto. Generalmente los que sacan los pies de plato son los empresarios en muchos casos. En otros casos habrá sindicatos que harán lo suyo, pero no en todos los casos. Lo que digo con esto es que está plasmado en papel cuáles son los derechos y obligaciones antes de hablar de conflictos innecesarios. Siempre hay una solución porque está adecuadamente puesto en el papel y el Ministerio de Trabajo lo homologó porque las dos partes estuvieron de acuerdo con las distintas cámaras y los sindicatos. Eso para entender, cuando hablan de que los sindicatos son los culpables de todo, no es así. Es una venta al público y la realidad es que los sindicatos defienden convenios colectivos de trabajo, pelean por paritarias para no terminar erosionando el salario de los compañeros, sobre todo en un proceso inflacionario como que estamos viendo hoy, que no creo que en el corto plazo se termine. Eso tenemos por un lado respecto a lo que es el ámbito portuario productivo. La parte administrativa del consorcio de Puerto Quequén, déjenme decirle que es un ámbito administrativo. Cuando se planteó la profundización, allá por el 2019, la realidad es que era muy interesante pensando en un futuro de decir, bueno, vamos a tener mayor producción, mayor inversión y todo va a ser mejor. Eso propició que las cargas sean más dinámicas, que haya mejor cantidad de granos. Bueno, obviamente ese negocio iba a ser muy beneficioso para la zona agroexportadora en tanto y en cuanto eso sucediese. La realidad es que no se tuvo en cuenta que en 7 años de contrato podían pasar cosas como, por ejemplo, la sequía o, por ejemplo, no sé, otros factores que vamos a ir conociendo en el camino. Estamos en un siglo donde no es previsible cuál va a ser la magnitud climática que va a tener o que va a sufrir el país en su conjunto. De esta manera hizo que ese contrato de profundización terminase siendo por demás caro para el consorcio, dejándolo al límite de quebranto. Déjeme decirle, por eso digo, cuando hablamos del consorcio de gestión, hablamos de la parte administrativa que hoy tiene 5 ingresos, de los cuales 3 se van a un fideicomiso donde se paga banco y se paga el contrato con compañía sudamericana, y los otros 2 ingresos se van en un 80% con los trabajadores. El otro 20% hay que ver qué hacer. Esta situación que estoy exponiendo ha hecho que se haya generado una deuda a la fecha de más de $2 millones con la empresa dragadora. Por otro lado, los ahorros del consorcio no superan el $1,5 millones. Entonces, la situación es delicada. ¿Por qué digo esto? Y hay que tomar nota de esto, porque hay más de 100 familias trabajando dentro del consorcio. Entonces, son trabajadores tan importantes como los de Terminal Quequén, a cual desde el directorio estamos abocados a trabajar por el pliego para que salga rápidamente y pueda dar tranquilidad a toda esa familia. A mí me llama la atención porque el cambio de una figura puesta por un gobernador no va a cambiar la ecuación. La ecuación va a seguir siendo la misma porque no va a cambiar en lo inmediato esa situación. Entonces, a veces hay lugares donde se
discuten estas cosas, que es en la provincia de Buenos Aires, y yo, si el gobernador dice que fulano o mengano es el presidente, no soy quien para desmentir esa situación. En todo caso, si puedo hablar con el gobernador, le diré y expondré por qué razón tiene que ser otra persona. Pero eso no va a cambiar la ecuación. Esto es político, vamos a ser sinceros. Ahora bien, respecto a las offshore, que en alguna oportunidad hemos tenido algunos contactos, esto lo estoy diciendo como director portuario ya, no como sindicato de dragado de deslizamiento. Nosotros estamos en un tercer lugar en la órbita de las offshore. En primer lugar, ustedes saben que está Mar del Plata, que es donde fue el epicentro de las offshore, donde comienza toda la historia, que de hecho ahora ya ha salido un buque para hacer las exploraciones y demás. En segundo lugar está Bahía Blanca y en tercer lugar, bastante lejos, está Quequén. ¿Cuáles son las unas o algunas de las peticiones que tienen? Bueno, un centro de capacitación, del cual no disponemos, pero déjenme decirle algo y le vuelvo a repetir. Yo celebro que haya figuras de renombre de nivel nacional, porque casualmente en la esquina del consorcio, para el que no lo sabe, hay un galpón del viejo Ministerio de Obras Públicas, de la Subsecretaría de Vías Navegables, el cual está lleno de chatarras, lleno de palomas, está en desuso. Sería un lugar esencial para que la Subsecretaría se lo cediese al consorcio y de esa manera el consorcio pudiese ese espacio fijo utilizarlo para hacer un centro de capacitación que abarcaría a todos los gremios portuarios, pero abarcaría en realidad a todos los trabajadores en general, porque hay una realidad que no la han dicho o la han dicho, pero yo estoy convencido de que Quequén, por el potencial que tiene, va a terminar siendo un punto de inicio con las offshore. Mar del Plata tiene un problema de calado y de dragado que es histórico. Yo, como capitán de dragas, he trabajado ahí y entiendo que eso es real y sigue estando ahí. Yo no sé cómo será la logística respecto a los muelles, pero no tengo entendido que no es la mejor. Por otro lado, Bahía Blanca, que es un puerto de primera línea, de alguna manera, si uno lleva toda la producción para ese lado, va a colapsar, es inevitable, es un puerto de múltiples cargas y de alguna manera no va a poder absorber todo eso. Y quedamos por decantación Quequén. Quequén, déjeme decirle que tiene un potencial extraordinario. Tenemos un puerto profundo, tenemos una salida al mar inmediata, tenemos espacios físicos, tenemos ganas, tenemos que buscar el centro de capacitación, que la política tome nota de esa situación para decir, es de rápida resolución, es decir, no quedarnos en discursos vacíos, porque cuando uno pone títulos, como por ejemplo, no sé, es hora de que haya un cambio, a veces los títulos son vacíos de contenido, y los papeles hablan de esos contenidos. Yo creo que la disposición de los balances del consorcio para que entiendan lo que yo le estoy diciendo, debería estar al alcance de cualquier ciudadano a pie, para que entiendan de qué se trata y de qué estamos hablando. Porque si no, tiramos títulos vacíos de contenido, hacemos política berreta y no tiene un fundamento real de cómo deberían ser las cosas. Nosotros planteamos un puerto a futuro que se proyecte con miras a generar trabajo. Somos sindicalistas y pretendemos que haya mayor cantidad de laburo. Ahora bien, las offshore es una oportunidad histórica. Si la política o el próximo gobierno mira para ese lado y atiende que los trenes es una alternativa muy particular y esencial para el puerto, para tener mayor cantidad de exportación de grano, sería importantísimo aún. Creo que tenemos dos caminos a nivel nacional. Uno dice, lo maneja el mercado, y el otro dice, vayamos por este camino. Bueno, ojalá que sea el mejor camino para todos. Entonces, lo que digo es, no es tan así como lo dicen, sino la realidad que los papeles dicen otra cosa. Nosotros estamos desde el directorio conversando con algunos compañeros para generar una oficina Puerto Ciudad que sea real y que sea eficiente. Hoy